Lo que vamos a hacer en esta sesión es una introducción a lo que son los modelos de regresión general. Para ello vamos a partir de un modelo de regresión en el cual tenemos una variable dependiente. Vamos a señalar en el caso de datos de corte transversal. ¿Qué significa datos de corte transversal? Se refiere a datos que corresponden a unidades tomadas solamente en un periodo de tiempo. Pueden ser, aquí denotamos con la letra I, individuos, empresas, países, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una variable dependiente donde I corresponde a individuos, empresas, países que son tomados en un momento dado en el tiempo. Tenemos un intercepto. De igual manera, tenemos dos o más variables explicativas. Llamemos, por ejemplo, vamos a considerar dos variables explicativas, x1 sub i, y a este le vamos a llamar beta 1, y beta 2, x2 sub i, ¿no? Tenemos donde x1 y x2 son dos variables explicativas. En modelo de regresión lineal general tenemos dos o más variables explicativas. En un modelo de regresión simple solamente tenemos una variable explicativa. Y al final tenemos un término de perturbación estocástica. Esto corresponde a datos de corte transversal. ¿Qué sucede para datos de series de tiempo? Para datos de series de tiempo vamos a tener lo mismo, solamente que en vez de tener individuos, tenemos observaciones que son observadas en alguna frecuencia regular o irregular del tiempo. De igual forma, vamos a tener los parámetros del modelo econométrico, pero ahora ya van a estar expresadas las variables en términos del tiempo. Y de igual forma vamos a tener un término de perturbación estocástica, pero observada en el tiempo. Y finalmente tenemos lo que son los datos de panel o también llamados datos longitudinales. ¿Qué hacen los datos de panel o datos longitudinales? Básicamente lo que hacen es combinar observaciones de corte transversal y observaciones de series de tiempo. Entonces tenemos una variable independiente donde tenemos observaciones de corte transversal, pero también tenemos observaciones de series de tiempo. Tenemos un parámetro beta sub 0, que es el intercepto. Tenemos una pendiente y tenemos nuestras variables x1 en corte transversal y en series de tiempo, como también tenemos nuestra variable x2 expresada en corte transversal y en series de tiempo. Al final, desde luego, tenemos un término de perturbación estocástica que es observada para datos de corte transversal y para series de tiempo.
En nuestro modelo de econometría básica vamos a ver ejemplos de datos de corte transversal y vamos a ver datos de series de tiempo. Posteriormente, para un curso más avanzado de econometría, se requiere ver lo que son datos de panel o datos longitudinales. Por lo tanto, por temas de alcance, no está dentro del objetivo de este curso de econometría básica ver datos de panel o datos longitudinales. Entonces, básicamente, en un curso de econometría 1, lo que queremos analizar o queremos estimar, hacer inferencias y toda la validez es sobre los parámetros beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Otra forma de llamar a estos parámetros beta es con letras griegas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, alfa, puede ser delta, puede ser gamma, puede ser también rho, puede ser phi, puede ser, tenemos otras letras, como por ejemplo tenemos, esta es pi, perdón. Esta es phi, omega, etcétera, ¿no? Usualmente los parámetros en econometría se simbolizan o los parámetros se simbolizan con letras griegas. Para poder estimar estos parámetros econométricos existen métodos alternativos. Algunos de estos métodos son, por ejemplo, mínimos cuadrados ordinarios, que es el que vamos a ver en el curso de econometría básica. Existen otros métodos, por ejemplo, el método de mínimos cuadrados generalizados. Este método se emplea básicamente cuando existen problemas de heterocedasticidad, y autocorrelación. Existen otros métodos también como el de máxima verosimilitud. Usualmente se utiliza este método para muestras grandes, ¿no? Cuando hablamos de muestras grandes, cuando tenemos miles de observaciones. Y también existe otro método que se llama variables instrumentales. Cuando se aplica a variables instrumentales, cuando existe problema de endogeneidad. ¿Qué significa un problema de endogeneidad? Básicamente nosotros queremos evaluar los efectos, por ejemplo, de las X sobre Y, ¿no? Algo que es importante es que estas X deben ser totalmente independientes. Sin embargo, en ciertas ocasiones, X están explicadas por otras variables, por ejemplo, Z, ¿no? Z. Entonces, si Z o las Z explican a las X y las X explican a las Y,
Aquí ya no funciona mínimos cuadrados ordinarios. Debemos utilizar instrumentos que vendrían a ser las zetas y por lo tanto el método de estimación para este caso es variables instrumentales, ¿no? En resumen, en nuestro curso de Econometría 1, básicamente vamos a ver de forma básica lo que es el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿En qué consiste este método de mínimos cuadrados ordinarios? Es un método en el cual consiste en encontrar los parámetros betas de tal forma que se minimice la sumatoria de errores al cuadrado, ¿no? Mediante cálculo diferencial integral encontramos los parámetros que minimice la sumatoria de los errores al cuadrado. Este método de mínimos cuadrados ordinarios exige el cumplimiento de un supuesto, o mejor dicho, de un teorema, que es el teorema de Gauss-Markov. ¿Qué establece el teorema de Gauss-Markov? El teorema de Gauss-Markov establece que el vector de parámetros, llamemos los parámetros beta, son los parámetros MELI. ¿Qué significa MELI? Significa los mejores estimadores lineales insesgados, ¿no? Para que mínimos cuadrados funcione y por lo tanto se cumpla el teorema de Gauss-Markov, los mejores estimadores lineales e insesgados, se deben cumplir una serie de supuestos. Estos son los llamados supuestos del modelo clásico de regresión lineal. ¿Y cuáles son esos supuestos del modelo clásico de regresión lineal? El primero de ellos es que la esperanza del término de perturbación estocástica en promedio debe ser igual a 0. Este es el primer supuesto que se debe cumplir. Los errores en promedio deben ser 0. ¿Cuál es un siguiente supuesto que se debe cumplir para que nuestros estimadores sean MELI? Un siguiente supuesto que se debe cumplir es que existe cero covarianza entre los errores o términos de perturbación estocástica. Cero covarianza. Cero covarianza para todo periodo de tiempo que sea, aquí para todo periodo de tiempo que sea diferente de 0, ¿no? Esta cero covarianza entre los errores significa de que no existe autocorrelación. No existe autocorrelación.
¿Qué significa no existe autocorrelación? Significa que los errores no están correlacionados ni positiva ni negativamente. Por otra parte, otro supuesto importante es que debe existir cero covarianza entre los errores y las variables, perdón, cero covarianza entre los errores y las variables explicativas. No debe existir una correlación serial, ni positiva ni negativamente, entre el término de perturbación estocástica y las variables explicativas. Un cuarto supuesto importante es que la varianza de los errores debe ser constante. Esto significa homocedasticidad. Homocedasticidad o varianza constante. ¿Qué es lo contrario de homocedasticidad o varianza constante? Es heterocedasticidad, ¿no? Por lo tanto, esto es lo mismo que decir no debe existir heterocedasticidad. Podemos añadir un quinto supuesto. Un quinto supuesto es que no debe existir multicolinealidad. No debe existir multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? Es la alta relación entre las variables explicativas. En otras palabras, las X no deben estar relacionadas entre sí, las X, ¿no? No debe existir multicolinealidad. Hasta aquí vamos 5 supuestos. Un sexto supuesto es el modelo está correctamente especificado. Cuando hablamos de que el modelo está correctamente especificado, nos referimos en 2 puntos. En sentido matemático, por ejemplo, si es un modelo lineal, si es un modelo logarítmico, si es un modelo que tiene variables cuadráticas o variables cúbicas, etc. Esto es lo que se conoce como la forma funcional. Forma funcional matemática. Y el otro elemento importante de que el modelo debe estar correctamente especificado se refiere a las variables. A las variables explicativas o a las X, ¿no? Y esto significa
no deben existir variables omitidas que sean relevantes. Y por otra parte, tampoco deben existir variables redundantes. ¿Cuáles son las variables redundantes? Las variables que están de más. Estos son 6 supuestos clásicos, 6 supuestos básicos que un modelo clásico de regresión lineal debe cumplir. De igual manera, hay otros supuestos de la econometría moderna. Vimos los supuestos de la econometría clásica, ahora vamos a ver los supuestos de la econometría moderna. Vamos a ver el supuesto número 7, que nos dice que las variables deben ser estacionarias. ¿Qué significa variables estacionarias? Sin tendencias. Si son series de tiempo, las variables no deben tener tendencias. Esto significa que el valor medio de una serie de tiempo debe ser una constante, que su covarianza de igual manera debe ser una constante, y que la varianza de la serie de tiempo debe ser constante y debe ser menor que el infinito. En otras palabras, dentro de la econometría moderna, especialmente cuando hablamos de series de tiempo, debemos evitar modelar variables que tienen tendencias. En lo contrario, es decir, variables estacionarias sin tendencia. Y otro elemento es que si evaluamos el largo plazo, las variables tienen tendencias, o para las variables con tendencia, se debe evaluar lo que se llama la cointegración o relación de largo plazo. En nuestro curso en particular de econometría básica, vamos a evaluar este supuesto de la econometría moderna, que las variables deben ser estacionarias. Sin embargo, como es un curso de econometría básica, no vamos a poder evaluar que las variables con tendencia deben tener cointegración. Este es un concepto que no lo vamos a ver en este curso. Algo dentro de estos supuestos clásicos de regresión lineal, podemos señalar también un supuesto importante. Lo vamos a poner con otro color. Es que el término de perturbación estocástica, el término de perturbación estocástica
debe tener una distribución de forma independiente e idénticamente distribuida de forma normal, con media cero y con varianza unitaria. Este es un supuesto importante. Esto significa que el error debe tener una distribución normal. ¿Qué sucede si cuando estimamos un modelo econométrico no se cumple alguno de estos supuestos? Si no se cumple alguno de estos supuestos, los parámetros beta dejan de ser los mejores estimadores lineales insesgados, no se cumple el teorema de Gauss-Markov y por lo tanto mínimos cuadrados ordinarios dejan de funcionar correctamente y por lo tanto nuestros parámetros, digámoslo en términos precisos, dejan de ser confiables, ¿no? Entonces es importante el cumplimiento de todos estos supuestos econométricos. De forma introductoria podemos hacer también algunas preguntas. Por ejemplo, una pregunta importante es cómo se construye un modelo econométrico. ¿Cómo se construye un modelo econométrico? Aquí básicamente estamos yendo a lo que es la metodología de la econometría. Y para ello, el primer punto importante es, lógicamente, ir a un problema de investigación, ¿no? Ir a un problema de investigación. Este problema usualmente es una pregunta. Ejemplo, ¿qué influye sobre una variable dependiente? ¿Qué influye sobre el crecimiento económico? ¿Qué influye sobre la rentabilidad de las empresas? ¿Qué influye sobre la liquidez de las empresas? Este es el problema, usualmente planteado en términos de pregunta y nosotros queremos averiguar una variable dependiente con qué factores está explicada o asociada. Lo segundo de ello, el siguiente paso es ir a la teoría económica financiera. ¿Qué nos va a hacer la teoría económica financiera? Básicamente nos va a decir cuáles son las variables explicativas y cómo esperaríamos que se relacionen las variables. Una vez que hemos recurrido a la teoría económica financiera, planteamos el modelo. Y recurrimos a los datos. Si no tenemos datos, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, planteamos el modelo y recurrimos a los datos. El siguiente paso es la estimación del modelo econométrico. Y aquí hay diversos métodos. Como mencionamos de forma breve, tenemos el método de mínimos cuadrado ordinario, tenemos el método de mínimos cuadrados generalizados, tenemos el método de máxima verosimilitud
y tenemos el método de variables instrumentales. Recordemos que en nuestro curso de econometría solo vamos a ver mínimos cuadrados ordinarios. Estos no. Porque es un curso, obviamente, a nivel introductorio. Una vez que hacemos la estimación, evaluamos el modelo. ¿Qué significa evaluar el modelo? Significa verificar el cumplimiento de supuestos econométricos. Muchas veces, cuando no se cumplen algunos de los supuestos, deben hacerse algunas acciones de corrección y volvemos a la estimación. Y de la estimación nuevamente volvemos a la evaluación. Esto puede ser, puede entrar en un círculo. Una vez que nuestro modelo ya cumple todos los supuestos econométricos, podemos usar el modelo. ¿Y para qué usamos un modelo econométrico o para qué sirve un modelo econométrico? Para varios factores. Por ejemplo, sirve para evaluar una teoría. De igual manera, el modelo econométrico lo utilizamos para realizar pronósticos. Queremos ver qué sucede o queremos realizar una predicción. Y también para fines de control y políticas. Esos son los tres usos importantes que tiene un modelo econométrico. ¿Cuáles son las propiedades que un modelo econométrico debe cumplir? Hay una primera propiedad que es la propiedad de la parsimonia. ¿Qué significa la propiedad de parsimonia? Usualmente, si nos planteamos, por ejemplo, ¿qué determina el crecimiento económico? Hay muchos factores que pueden explicar el crecimiento económico. De hecho, pueden ser más de 60 variables explicativas. Parsimonia significa el más fácil. Aquel modelo que nos permita explicar una variable dependiente, por ejemplo, con 4 o 5 factores explicativos relevantes. Ese es el principio de parsimonia. Dicho de otra manera, debe ser un modelo fácil de explicar con pocas variables explicativas. Otro principio que se debe cumplir es el principio de identificabilidad. ¿Qué significa el principio, la propiedad de identificabilidad? Significa que el efecto de una variable, de una X sobre una Y, debe ser el mismo de diferentes maneras. Muchas veces hay varios métodos para estimar un modelo econométrico y básicamente todos los caminos deben llevarnos al mismo resultado. Entonces, esto es
consistencia, ¿no? Los resultados deben ser consistentes. Otro elemento importante, otra propiedad de un modelo econométrico es que debe tener coherencia en los datos. Inclusive, esto significa de que no podemos reproducir valores fuera del alcance de una variable. Por ejemplo, si yo construyo un modelo para predecir la capacidad de pago de un cliente, un ejemplo, ese es un modelo de probabilidades. La probabilidad está entre 0 y 1. No puedo tener que calcular una probabilidad que sea fuera de 1 o fuera del 100%. No debe haber una admisibilidad de los datos. Y por otra parte, también otro principio importante es que debe haber consistencia teórica. ¿Qué significa la consistencia teórica? Significa de que las relaciones empíricas deben ser consistentes con la teoría. Los signos esperados deben estar conforme a lo que plantea la teoría. Y de igual manera, si utilizamos el modelo para fines de predicción, el modelo debe tener capacidad de predicción. Si el fin es para realizar pronóstico. Decía el premio Nobel en Economía Milton Friedman, premio Nobel 1976, que la capacidad de un modelo básicamente depende de su capacidad de predicción. Qué tan bueno o malo es un modelo depende de su capacidad predictiva. Cuando hablamos de un análisis de regresión, básicamente lo que estamos hablando, ya la definición técnica, es que estamos realizando un análisis, esto es lo mismo que decir análisis de dependencia. Es un análisis de regresión, es un análisis de dependencia, donde tenemos una variable dependiente que está en función de variables explicativas. Pero que a esto de acá, nosotros en nuestro modelo econométrico le sumamos un término de error. Por lo tanto, si debemos cumplir los supuestos econométricos, debemos tener algunos cuidados con problemas en las, o con, mejor dicho, las variables explicativas. ¿Cuáles son algunos problemas con las X o variables explicativas? Como ya mencionamos de forma previa, un problema es la exclusión de variables relevantes. Este es un problema. Omitir del modelo econométrico variables relevantes. Otro problema es la inclusión de variables irrelevantes o redundantes. En esta primera expresión
no consideramos las variables explicativas que debemos considerar. Y en este segundo problema incluimos aquellas variables explicativas que no son necesarias. De igual manera, como habíamos mencionado de forma previa, otro problema con las variables explicativas es desde el punto de vista matemático, es incluir formas funcionales incorrectas. Muchas veces también otro problema con las variables explicativas es que estas variables explicativas están correlacionadas entre sí. Esto significa de que tienen problema de multicolinealidad. Otro problema es que muchas veces las X y el término de perturbación estocástica, ya sea sub T o sub I, están relacionados o correlacionados. Y fundamentalmente, otro problema con las X es que no son estacionarias. En otras palabras, presentan tendencias. Podemos añadir un supuesto adicional dentro de los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal. Vamos a poner número 7. A este vamos a poner número 8. Y a este de acá vamos a poner número 9. Es que las X deben ser fijas en muestreo repetido. ¿Qué significa eso? Esto no significa que no tengan que tener variabilidad, sí deben tener variabilidad, sin embargo, si realizamos un muestreo, no pueden ser variables aleatorias. Entonces, debemos considerar estos problemas con las variables explicativas. Entonces, ¿cuál ha sido un poco el objetivo de esta introducción en modelos de regresión lineal general? Básicamente hemos expresado cuál es la notación en modelos de regresión lineal general para dos o más variables explicativas. Pueden ser 3, 4, 5 variables explicativas. En datos de corte transversal, en datos de series de tiempo, en datos longitudinales, los parámetros usualmente se simbolizan como parámetros beta, sin embargo, de forma alternativa pueden utilizarse otras letras griegas que simbolizan de igual manera los parámetros. Tenemos 4 métodos, los más conocidos para estimar los parámetros. El que vamos a utilizar en este curso
corresponde a mínimos cuadrados ordinarios. Y algo que es importante es que para que mínimos cuadrados ordinarios funcione bien y tengamos confianza sobre nuestros parámetros estimados, es que se debe cumplir el teorema de Gauss-Markov. Y para que se cumpla el teorema de Gauss-Markov, se deben cumplir todos los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. De forma alternativa, también existen dos supuestos adicionales, que estos están relacionados con la econometría moderna. Un supuesto importante es que el término de perturbación estocástica debe tener una distribución normal, o lo cual se conoce como ruido blanco gaussiano. Y por otra parte, también hemos visto en esta sesión del día de hoy cómo se construye un modelo econométrico y finalmente cuáles son las propiedades de un modelo econométrico y algunos problemas